diferentes medidas anunciadas por el presidente de la Nación están siendo analizadas por los distintos sectores del espacio productivo. Vemos la nota obtenida en la Cámara Económica sanmartinense. En los últimos días o semanas el gobierno viene planteando, más precisamente el presidente Macri, ciertas reformas relacionadas a lo tributivo y a lo laboral. ¿Cuál es la visión desde la Cámara Económica y desde además un empresario representante de la pequeña y mediana empresa de San Martín? Bueno, la Cámara todavía no ha fijado posición en este sentido. Yo te puedo transmitir mi apreciación en función de la experiencia de lo que ha sucedido en nuestro país. Yo enmarcaría el tema en las medidas que se han tomado durante estos 2 años, donde el gobierno inaugura su política económica con una considerable reducción a los impuestos a los pulsojeros y a las mineras. Esta baja de impuestos, lógicamente, empieza a generar un déficit. Este déficit se cubre con deuda externa. La necesidad ya de empezar a pagar la deuda implica reducir gastos por un lado y aumentar impuestos por el otro. Esto significa una pérdida en la calidad salarial, en la remuneración de los jubilados y lógicamente una contracción del mercado interno. Al contraerse el mercado interno va a haber menos recaudación. Al haber menos recaudación va a volver a haber otro nuevo ajuste. Es el mismo ciclo que vivimos en los 90. Con un agravante. El agravante es que se hacen afirmaciones en esta época de la posverdad, donde se dice cualquier cosa que no tenga correlato con la realidad. Vos fíjate, por ejemplo, se habla de baja de las contribuciones patronales. En primera instancia esto no es cierto para el 85% de la economía, que son las empresas pymes. La baja en las cargas patronales es para el 15% de las grandes empresas. La consecuencia de esto es que nos colocan a las empresas pymes en peores condiciones de competitividad con las grandes empresas. El otro tema es, vos fíjate, en estos días se acaba de anunciar la liberación de la obligación de liquidar los dólares en el mercado interno. Si los que exportan van a conservar los dólares en el exterior, evidentemente va a haber un déficit de billetes en la Argentina. Esto va a provocar un aumento de precios. Nosotros nos encontramos en una economía donde los grandes productores de insumos tienen dolarizados sus listas de precios. En el caso de la industria metalúrgica, el acero, el zinc, el cobre, el bronce, tienen lista de precios dolarizada. La consecuencia directa de esto es que estos productos van a aumentar para la producción nacional. Se nos piden que seamos competitivos teniendo el costo de materia prima más alto de la región y el costo de energía más alto de la región. Evidentemente estamos absolutamente fuera de competencia. Yo te pongo un ejemplo específico en la industria ferroviaria a la cual nosotros nos dedicamos. Un tirafondo para vía, que es el material, digamos, de mayor uso en la fijación de los rieles en los durmientes. El costo de la materia prima, nada más, es equivalente al costo del producto chino importado puesto en el puerto de Buenos Aires. Quiere decir que si yo me cuelgo de la energía, si consigo que mis trabajadores trabajen gratis, si no amortizo capital y si no gano nada, tampoco puedo competir. Evidentemente, esto es absolutamente irracional y así terminamos mal. Si esto que usted me está planteando es lo que se plantea en general y es lo que está sucediendo con la mayoría de las pymes, ¿cuánto van a tener sosteniendo las pymes abiertas sin quebrar, sin cerrar, sin entrar en deudas? Bueno, el tema es que ya han empezado a cerrar, además de aumentar el endeudamiento, ya han empezado a cerrar un montón de pymes. El problema es que esta es una política generalizada.
La gobernadora de la provincia de Buenos Aires acaba de enviar un presupuesto y un proyecto de reducción de los ingresos brutos a las 3.900 empresas más importantes de la provincia. La compensación de ese privilegio a estas 3.900 empresas es el aumento del 56% al inmobiliario provincial, tanto para la industria como para la contribución domiciliaria. O sea que el conjunto de la producción y el conjunto de los habitantes de la provincia de Buenos Aires vamos a pagar la reducción de una tasa para 3.900 empresas. Lógicamente, esto es una sucesión de medidas que nos van descolocando cada vez más y además que van aumentando el tema de la desocupación objetivamente. Nosotros estamos objetivamente fuera de mercado desde el punto de vista de la competencia externa, pero además estamos fuera de mercado porque hay un achicamiento del consumo en el mercado interno. Bueno, esto termina de la misma manera que terminó en el 2001. Sin lugar a dudas va a haber un asfixiamiento total de la economía y desgraciadamente me parece que los daños van a ser realmente graves. ¿Por qué cree que, si esto que me está planteando, que además lo ven varios economistas, incluso de distintos sectores, ven este panorama o este inconveniente en la economía, ¿por qué creen que el gobierno insiste en este camino? Digo, ¿son talibanes del mercado? ¿Es un tema ideológico? A mí me parece que es un tema de intereses, digamos, es un tema ideológico, pero fundamentalmente es un tema de intereses. Quienes hoy controlan el gobierno son o dueños o ejecutivos de grandes empresas. Si el manejo de la política energética se lo damos a Shell, si el manejo del comercio se lo damos al dueño de la cadena de supermercados más grande de la Argentina, si el manejo de la política aeronáutica se lo damos a la gente de una gran empresa internacional, si la política monetaria la maneja un banco extranjero, bueno, evidentemente no hay un proyecto de país que nos contenga a todos, sino que hay un proyecto de optimización de las riquezas. Y la optimización de las riquezas tiene que tener en cuenta el bien común, y evidentemente esto no es lo que está pasando. Esto no está pasando y lo vemos claramente con el tema de los jubilados. Primero se achicó los remedios que daban el PAMI, después se achicaron los servicios y este año el jubilado ha perdido un 6% de su participación y el año que viene participará un 12%. Si vos tenés en cuenta que el 70% de los jubilados están por debajo de la línea de la pobreza y muchos en la línea de indigencia, al bajarle un 18% en 2 años, bueno, evidentemente los estamos condenando a una exclusión total. Evidentemente, insisto, me parece que no es un problema ideológico, creo que es un problema irracional de acumulación de riquezas.